En el campo de batalla romano, cada sonido, cada gesto y cada pieza del uniforme tenía una función precisa. Nada era decorativo. Nada se elegía al azar. Cuando ves un casco con una cresta llamativa, tu primera reacción puede ser pensar que solo es una estética de la época, pero la verdad es que ese detalle podía marcar la diferencia entre ganar y ser aplastado en medio del caos. Los romanos eran maestros en convertir lo visual en estrategia. Y cuando el polvo se levantaba, era la cresta en lo alto del casco la que guiaba a los soldados en el torbellino de lanzas y gritos. Lo que parecía solo una pluma de colores era, en realidad, un sistema de mando en plena guerra. En medio del desorden, la visión de un comandante necesitaba ser clara, inmediata y universal. Un soldado no podía detenerse a pensar en a quién seguir, debía mirar y actuar. Y fue ahí cuando el Imperio Romano entendió que los accesorios también podían ser armas. La cresta en el casco indicaba liderazgo, sí, pero también imponía respeto, intimidaba al enemigo y creaba un punto de referencia visual para toda la tropa. ¿Habías oído hablar de esta maniobra antes? Y no se detiene ahí. El estilo, el color, la posición de la cresta, todo eso estaba estandarizado, organizado y utilizado de acuerdo a la función de cada hombre en combate. En lugar de gritar órdenes que se perderían en el ruido de la batalla, los romanos dejaban que los cascos hablaran por ellos. Un código silencioso de guerra. Este es el tipo de detalle que separaba a los vencedores de los derrotados, porque la guerra, para Roma, era más que fuerza. También se trataba de control, disciplina y presencia. Y no pienses que esto solo servía para los enemigos. La moral de las tropas también se moldeaba a través de estos símbolos. Un comandante con una cresta alta, visible, transmitía seguridad. Era como un faro en medio de la tormenta. Mostraba que la estructura estaba de pie, que la legión seguía firme y que había alguien liderando el camino. En el campo de batalla, esa sensación de orden podía ser tan poderosa como una pared de escudos. Después de todo, el soldado que sabe quién está a su lado lucha mejor, con más coraje y con más lealtad. ¿Empiezas a notar cómo Roma pensaba en cada detalle? Cómo hasta los accesorios formaban parte de la táctica. El casco no era solo protección, era una herramienta de mando, un símbolo de poder y un arma psicológica. Y esta lógica se repetía en prácticamente todo lo que un legionario usaba. Desde las sandalias hasta la forma de sujetar el cinturón, cada elección estaba pensada para moldear el comportamiento, la percepción y el resultado en el campo de batalla. Y ya que estamos sumergiéndonos en este universo de detalles que pocos perciben, quiero saber qué piensas hasta aquí. Si este tipo de enfoque te ha hecho ver a los legionarios romanos con otros ojos, déjanos en los comentarios qué es lo que más te sorprendió. ¿Fue la cresta como señal de mando? ¿La idea de transformar lo visual en estrategia? ¿O simplemente la precisión con la que Roma usaba cada pieza como parte de un plan mayor? Tu opinión aquí es parte de la conversación y puede incluso inspirar los siguientes videos. Aprovecha y deja un like también, si este contenido te ha hecho pensar. Eso ayuda un montón a mantener este proyecto vivo, muestra que vale la pena seguir trayendo historias así, llenas de sentido, contexto y emoción. Parece solo un clic, pero es lo que hace que YouTube muestre este video a más gente que también ama entender el pasado en profundidad. Y si sientes que este es el tipo de contenido que vale la pena seguir, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos hechos históricos, los vivimos, desciframos intenciones, nos sumergimos en estrategias y mostramos cómo cada pequeño detalle puede cargar el peso de un imperio. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y alcance a más personas con este tipo de contenido. Entonces, ven con nosotros. Porque ahora ha llegado el momento de entender que llevaban los romanos en los pies y cómo incluso una simple sandalia podía convertirse en un arma. Roma no dejaba nada al azar, ni siquiera en la forma de un casco. Mientras otros pueblos confiaban en la fuerza bruta, los romanos usaban la inteligencia incluso en los detalles más mínimos. La cresta, que se erguía imponente sobre la cabeza del legionario, no era solo un adorno, era una herramienta de mando que cortaba el caos como una hoja invisible. Cuando cientos de hombres avanzaban juntos, gritando, golpeando escudos y provocando al enemigo, era esta estructura visual la que mantenía el orden.
En medio de lanzas y polvo, una sola mirada bastaba para saber quién lideraba, a quién había que seguir, quién estaba vivo y quién había caído. Este sistema silencioso de comunicación visual es algo que hoy, en las estrategias de guerra modernas, aún se busca replicar con tecnología. Pero los humanos ya no hacían hace más de 2000 años, usando su propia apariencia como instrumento táctico. La cresta en el casco no solo informaba, sino que influenciaba. Un comandante que caía era rápidamente sustituido, pero la ausencia de esa cresta podía desestabilizar toda la corte. Percibe el impacto, no era solo el hombre, era el símbolo lo que importaba. Allí se concentraba la moral, el enfoque y la percepción de seguridad de los soldados. Y esta simbología también tenía un efecto directo en la psicología del enemigo. Ver una fila de comandantes humanos con crestas hojas avanzando lado a lado, cada uno guiando a decenas de hombres en perfecta sincronicidad, era como ver a la propia orden personificada. Intimidante no solo por la fuerza, sino por la disciplina, la coherencia y la frialdad. Mientras muchos ejércitos antiguos se perdían en confusiones, los humanos imponían control con un simple detalle en la armadura. Esto no es solo vestimenta. Esto es táctica de combate. Los materiales usados variaban, claro. La base del casco estaba hecha para resistir impactos, pero la cresta en sí podía ser de crin de caballo, plumas o incluso bronce trabajado, dependiendo de la función. Y la posición, transversal o longitudinal, también indicaba un papel específico en el campo. Esto facilitaba la lectura del campo de batalla tanto para los propios soldados como para los superiores. Cada elemento era funcional. Y aún fuera de la guerra, este símbolo tenía peso. En desfiles, en formaciones ceremoniales, la cresta reforzaba la jerarquía, el prestigio y el orgullo de pertenecer a la máquina de guerra más eficiente de la antigüedad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender el casco con cresta es solo el primer paso para ver cómo los humanos codificaban la guerra en todo lo que usaban. Cada pieza era una extensión de la estrategia. Era como si el cuerpo del soldado fuera un campo de batalla por sí solo, moldeado no solo para luchar, sino para comunicar, manipular y vencer. Comenta ahí, cada detalle era un arma, si esta visión te hizo ver el poder del símbolo detrás del acero. Mientras el casco organizaba la mirada en el campo de batalla, eran los pies los que aseguraban que la máquina de guerra romana realmente se moviera. Y cuando hablamos de movilidad, resistencia y control de terreno, no se puede ignorar uno de los equipos más subestimados de la legión, las sandalias de guerra. Las famosas caligae no eran nada simples. Estaban clavateadas con clavos de hierro en la suela, creando una especie de piso armado que agarraba el suelo con precisión. En terrenos fangosos, montañosos o cubiertos de sangre y cuerpos, esto hacía toda la diferencia. Una legión que patina es una legión que se quiebra, y los humanos lo sabían muy bien. Las marchas humanas eran brutales. Cientos de kilómetros recorridos con armaduras pesadas, mochilas, armas antiguas y suministros. El desgaste físico era inmenso, y cualquier fallo de tracción podía poner en riesgo toda una formación. El diseño de las caligae no solo evitaba eso, sino que también creaba un paso rítmico, casi militarizado, que imponía respeto. ¿Te imaginas escuchar el sonido de decenas de soldados avanzando juntos, con los clavos metálicos hincándose en el suelo a cada paso? Eso también era parte de la guerra psicológica. El sonido se convertía en presencia. La presencia se convertía en amenaza. Y la amenaza comenzaba antes de que se desenvainara la primera espada. Además, este calzado tenía una estructura pensada para permitir que el pie respirara, evitando heridas abiertas e infecciones, algo que, para muchos ejércitos de la antigüedad, era el comienzo del fin. Los humanos querían a sus hombres en pie, firmes, marchando juntos. Y todo esto se reforzaba con estrategias de guerra basadas en ritmo y sincronicidad. La sandalia era una herramienta para mantener al grupo unido. Porque no basta con luchar bien, hay que llegar entero hasta el combate. Y eso, en la visión romana, ya era mitad de la victoria ganada. Estas sandalias también representaban un vínculo entre el soldado y el terreno conquistado. Cada paso con una cáliga era un acto de dominio.
El sonido metálico resonando por las calles de piedra de la expansión romana llevaba más que fuerza bruta, llevaba la promesa de orden, disciplina y permanencia. Era como si los humanos dejaran la marca de la legión no solo en la historia, sino literalmente en el suelo por donde pasaban. No es de extrañar que muchos de los caminos que trazaron siguen en pie hasta hoy. Caminos de hierro, cuero y estrategia. Si incluso el calzado de los legionarios ya traía estrategia incorporada, imagina lo que se escondía en la ropa que cubría sus cuerpos. La túnica romana no era solo un trozo de tela cosido apresuradamente para vestir a los soldados, era parte de la maquinaria mental y visual de un ejército que pensaba en los mínimos detalles. El rojo, color predominante entre los legionarios, no era una elección estética cualquiera. Era funcional, simbólico y calculadamente provocador. Primero, porque disimulaba la sangre. Un soldado herido, pero aún de pie, no llamaba tanto la atención. Esto evitaba el pánico, sostenía la moral del grupo y mantenía la apariencia de invencibilidad, incluso en medio del dolor. Pero el rojo también tenía otro papel poderoso, el psicológico. El rojo es color de alerta, de guerra, de dominio. Los enemigos que veían una pared roja avanzando sentían no solo la amenaza física, sino la fuerza simbólica de esa tropa. Era como si el propio color gritara que la legión no se detendría. Y más, creaba una identidad visual coherente, una estética impactante que dejaba claro que los soldados no estaban ahí como individuos, sino como una única máquina de combate. En estrategias de guerra modernas, esto se llamaría uniformidad de impacto, pero Roma ya aplicaba esto milenios antes, con tela y valentía. Además del color, el corte de la túnica también tenía intención. Estaba diseñada para permitir movimientos amplios sin obstaculizar el manejo de las armas antiguas y sin enredarse en los escudos o cinturones. La tela ligera facilitaba la ventilación en los climas cálidos de las campañas en el norte de África o en las tierras secas de Oriente. Y incluso cuando la legión marchaba por los bosques helados de Germania, la túnica recibía adaptaciones, capas y mantos, sin perder su esencia, funcionalidad, movilidad y presencia. La ropa no era una barrera, era aliada. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque estas túnicas, aunque simples a primera vista, también cumplían una función emocional. Representaban pertenencia. El momento en que un recluta se ponía su primera túnica roja no era solo el inicio de una carrera militar, era la entrada en una hermandad. En la mente del soldado, no solo se ponía una prenda. Se transformaba en parte de algo más grande, más fuerte y más duradero que él mismo. Un símbolo que lo conectaba a la expansión romana, a la misión imperial y a la herencia de miles que ya habían marchado antes con la misma tela en el pecho. Si la túnica otorgaba pertenencia y color, el cinturón militar, el cingulum, era lo que amarraba toda la identidad del guerrero. Y aquí, una vez más, Roma muestra cómo hasta un simple accesorio de cuero podía llevar capas de función estratégica. El cingulum no era solo un soporte para la espada. Era un sistema de organización, un marcador de estatus y hasta un mecanismo de impacto sonoro en el campo de batalla. Sí, sonido. Porque los romanos entendían que la guerra también se vivía con los oídos. Y cada paso dado con ese cinturón repleto de tiras y placas metálicas creaba un ruido rítmico e inconfundible, algo entre una advertencia y una declaración de poder. Ese sonido metálico no era accidental. Era parte de la presencia del soldado. Un tipo de alerta constante, como si el propio sueno anunciara que la legión estaba llegando. Era intimidante, impactante y, al mismo tiempo, organizador. Cuando decenas de soldados marchaban juntos, el cingulum ayudaba a mantener la cadencia, casi como un tambor de guerra silencioso. Y no era solo eso. La forma en que se montaba el cinturón permitía a cada legionario llevar objetos esenciales, herramientas, cuchillos, monedas, trozos de pan. Era, de cierta forma, un mini arsenal, un centro de operaciones atado al cuerpo. Todo al alcance de la mano. Listo para ser usado con agilidad. Además de la función práctica, el cinturón también decía mucho sobre quién lo usaba. El modelo, los detalles y la forma de colocarlo indicaba la experiencia del soldado, su posición dentro de la jerarquía y hasta la campaña en la que había servido.
No era solo equipo, era identidad. Era como si el Singulum contara la historia del legionario sin que él tuviera que abrir la boca. En tiempos en que los símbolos valían más que las palabras, llevar ese cinturón con confianza era tan importante como saber manejar la Gladius. Y en un ejército donde la disciplina y el orden eran las armas más letales, hasta la forma en que el cinturón balanceaba al caminar era un reflejo del control absoluto. Si el Singulum imponía respeto por el sonido y la organización, la espada que sostenía lo elevaba a otro nivel. Un arma corta, precisa, que exigía sangre fría y cercanía. Y la forma en que se posicionaba en el cuerpo, siempre pensada, nunca aleatoria, nos muestra que los humanos no solo luchaban, ellos coreografiaban la guerra. Comenta ahí, el sonido de la guerra comenzaba en el cuero, si tú también sentiste el impacto de darte cuenta de que hasta el cinturón formaba parte del combate. Entre todos los símbolos de poder de un legionario, la Gladius quizás sea el más emblemático y también el más mal comprendido. Mucha gente imagina una espada como un instrumento de corte largo y pesado, pero los humanos no pensaban así. Crearon un arma corta, de hoja recta y afilada, diseñada para matar con eficiencia, rapidez y precisión. No estaba hecha para duelar a distancia, ni para demostrar fuerza bruta. La Gladius estaba hecha para acercarse, para apuñalar, para ganar en el cuerpo a cuerpo. Y lo más fascinante, hasta la posición en que se llevaba formaba parte de la estrategia. El legionario llevaba su espada del lado opuesto a su mano dominante. Un diestro, por ejemplo, llevaba la Gladius en el lado izquierdo. Esto permitía sacar rápidamente con la mano correcta sin interferir en el escudo que protegía el lado contrario. Y más, evitaba que el movimiento se cruzara con el de otros soldados en formación. Parece un detalle simple, pero en una batalla donde decenas o cientos de hombres se mueven como un solo cuerpo, este tipo de cuidado evita caos y colisiones internas. En otras palabras, el posicionamiento de la espada no era solo comodidad, era táctica de combate. Pero la Gladius iba más allá de la función práctica. Formaba parte de la psicología del legionario. Desde el entrenamiento, el soldado era condicionado a sentir la presencia de la espada en su cuerpo como una extensión de su propia voluntad. Estaba ahí, al alcance de la mano, recordando constantemente quién era, qué estaba a punto de hacer y lo que representaba. Era un símbolo de prontitud. Un recordatorio diario de que había sido entrenado para matar con frialdad, sin dudar, con método. Las armas antiguas, en la Roma imperial, no eran solo herramientas, eran parte de la identidad de guerra del imperio. La Gladius, por más precisa que fuera, no sobreviviría sola en el campo de batalla. Su letalidad solo existía porque había algo enorme sosteniendo las líneas, protegiendo los flancos, absorbiendo impactos. Y ese algo era uno de los escudos más eficientes jamás creados en la historia de la humanidad. El escutum no era solo una barrera, era una pared viva, pensada para ataque, defensa y organización. Comenta ahí, estrategia hasta en el lado de la espada, si este detalle de la Gladius te hizo ver la guerra romana con otros ojos. La Gladius era certera, pero nunca actuaría sola. Lo que realmente transformaba al legionario en una unidad imbatible era lo que venía al frente, el escudo. Y no era cualquier escudo. El escutum romano, con su forma curva y dimensiones imponentes, que era mucho más que una protección, era parte de una arquitectura móvil de guerra. Pesando más de 10 kilos y cubriendo desde la altura de la barbilla hasta las rodillas, el escudo servía como muro, como arma y como símbolo de pertenencia. Cada legión tenía su pintura propia, colores y patrones que, además de crear orden visual, funcionaban como brújula en el caos de la batalla. La forma curva no era casual. Permitía que los soldados se encajaran uno al lado del otro a la perfección, sin dejar brechas. Cuando estaban en fila, los escudos formaban un verdadero muro humano, conocido como testudo, la famosa formación en tortuga, usada para avanzar bajo una lluvia de flechas o invadir fortificaciones. Pero el escutum también era ofensivo. No solo servía para protegerse. Los legionarios lo usaban para empujar al enemigo, romper su base, abrir espacio en el combate cuerpo a cuerpo. Era un arma de presión. Una herramienta para aplastar, desplazar, desorganizar.
Además, el escudo permitía algo rarísimo en otros ejércitos de la época: el control lateral. La forma en que los soldados entrenaban con el escutum nos hacía aptos para proteger no solo a sí mismos, sino también al compañero a su lado. Esto exigía sincronicidad, confianza y disciplina. Y Roma construía eso desde el entrenamiento básico. No se trataba solo de resistencia física. Se trataba de mantener la formación bajo cualquier circunstancia. Un hombre solo con un escudo es solo un blanco más grande. Pero 100 hombres con escudos, alineados, en silencio, avanzando como una muralla viva, eso es un mensaje. Eso es estrategia de guerra aplicada con el cuerpo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si el escudo protegía e imponía respeto, había otro símbolo que guiaba todo, que daba dirección, enfoque y alma al ejército. Algo que, cuando caía al suelo, hería más que cualquier espada: el estandarte. No servía solo para decorar el campo. Era liderazgo, era historia, era identidad colectiva. Escribe ahí en los comentarios: Roma luchaba como una pared viva, si eso tuvo sentido para ti y te ayudó a imaginar cómo un simple escudo podía cambiar el rumbo de una batalla. Si el escudo mantenía el cuerpo de la legión unido, el estandarte mantenía su alma encendida. En medio del polvo, el grito de las órdenes y el ruido seco de los escudos chocando, había una figura que siempre se mantenía erguida: el signum, el estandarte de la legión. Mucho más que un símbolo visual, era el centro emocional y táctico de todo el ejército. Cargado con honor por un soldado elegido a dedo, el signifer, el estandarte guiaba los movimientos de la tropa con precisión, funcionando como un faro en medio de la confusión. Cuando se veía el estandarte moverse, toda la formación lo seguía. Era una forma de mantener el flujo de la batalla sin depender exclusivamente de comandos verbales. Pero el estandarte era más que una bandera. Era la memoria viva de la legión. Cada uno llevaba la historia de campañas pasadas, de victorias conseguidas y de pérdidas que costaron sangre. Representaba el vínculo entre los soldados y Roma, entre el presente y el legado de aquellos que ya habían luchado con la misma insignia. Perder un estandarte en el campo de batalla era una de las mayores vergüenzas posibles, casi como si la propia identidad de la tropa fuera arrancada ante todos. Por eso, había batallas en que los soldados arriesgaban la vida solo para rescatar un estandarte caído. Y cuando era recuperado, la moral de la legión renacía con fuerzas renovadas. La construcción visual de estos estandartes también se pensaba con cuidado. Algunos exhibían símbolos religiosos, otros números de la legión, y en campañas especiales, recibían marcas doradas, coronas de lauros e insignias dadas por el propio emperador. Estos detalles no eran solo decorativos, funcionaban como refuerzo psicológico. Cada vez que un soldado miraba hacia arriba y veía el estandarte brillando al sol, no veía solo un asta con símbolos. Veía la razón por la cual estaba allí. Era como si, por algunos segundos, recordara que formaba parte de algo más grande que él. Algo que merecía ser defendido hasta el final. Mientras el estandarte representaba el alma de la tropa, los accesorios que cubrían el cuerpo del soldado también hablaban. Pero hablaban en otro lenguaje, el de la jerarquía, la intimidación y la estrategia visual. Desde los elmos adornados hasta las sandalias alineadas, había un código silencioso que controlaba hasta la mirada del enemigo. Comenta ahí: el símbolo también era un arma. Si esta visión sobre los estandartes te hizo ver cómo hasta los detalles más simbólicos tenían un peso real en la batalla. Al observar todos estos elementos juntos, el imponente elmo, la túnica roja, el escudo curvo, el estandarte erguido, la glarius posicionada con precisión, comienza a surgir una imagen muy clara: la legión romana no era solo una formación de combate. Era un lenguaje en movimiento. Una comunicación silenciosa y coordinada que hablaba más alto que los gritos de guerra. Cada accesorio, cada pieza, cada sonido producido tenía una intención clara. Era un mensaje para el enemigo: somos organizados, disciplinados e invencibles. Y lo más curioso es que, muchas veces, este mensaje era suficiente para desestabilizar un ejército adversario incluso antes de que se asestara el primer golpe. Roma usaba lo visual como un arma de guerra. Los equipos creaban un código psicológico que influía no solo en el enemigo, sino en el propio soldado.
Cuando un legionario se vestía con todo su equipo, no solo se estaba preparando físicamente, estaba asumiendo un papel. Era como ponerse en la piel de un personaje, el guerrero disciplinado, valiente e implacable. Y este proceso generaba un cambio interno. La postura cambiaba. La mirada se tornaba más firme. La marcha más cadenciada. La presencia más imponente. Era guerra mental antes de ser física. Esto encaja perfectamente con el tipo de estrategia que Roma desarrollaba en sus campañas. La expansión romana nunca se hizo solo a base de fuerza bruta. Había una inteligencia táctica detrás de cada detalle, desde la arquitectura de los campamentos hasta la forma en que las legiones se presentaban públicamente. Las armas antiguas que portaban no eran solo letales, eran simbólicas. El propio enemigo, al ver esa formación compacta y visualmente imponente, sabía que estaba ante un imperio que no aceptaba improvisaciones, que vencía por anticipación, por orden y por impacto emocional. Este tipo de comunicación silenciosa no se limitaba al campo de batalla. También estaba presente en las ceremonias, en los desfiles triunfales, en las monedas y en las esculturas. Roma entendía que ganar una guerra también era controlar la narrativa. Y los equipos militares eran herramientas de esa narrativa. Contaban una historia de poder, sin decir una sola palabra. Si has llegado hasta aquí, ya entendiste que Roma no dominaba el mundo solo con lanzas y escudos, sino con símbolos, estrategia y una mirada afilada a los detalles que realmente importan. Y si esta travesía por los entresijos de la Legión despertó en ti la misma curiosidad que nos impulsa aquí, entonces este canal también es tu lugar. Suscríbete para seguir explorando conmigo estas historias escondidas en las entrelíneas de la guerra. Y claro, si este contenido tuvo sentido para ti, deja un me gusta como señal de esa conexión. Cada me gusta muestra que vale la pena seguir trayendo este tipo de reflexiones que van más allá de lo obvio. Aprovecha y chequea este video donde hablamos sobre las estrategias prohibidas que Roma utilizaba para conquistar. Sigue conmigo por allá, la siguiente historia ya te está esperando.